Raúl Patiño, asambleísta por Alianza País. Luis Fernando Torres, asambleísta social cristiano y Movimiento Cambio. Bueno, y saludamos por supuesto a nuestros invitados tanto en Quito y Guayaquil, y también les planteamos una pregunta inicial precisamente para empezar este diálogo. Proteger a quienes no tienen un trabajo remunerado es una de las aristas que se pretende con esta reforma. Del otro lado, la inquietud es precisamente que esto no estaría debidamente presupuestado o financiado. La pregunta para nuestros invitados. Bienvenidos, buenos días. Sí, buenos días a usted, buenos días a Raúl en Guayaquil. El proyecto de ley que está debatiéndose en este momento en la Asamblea beneficia a las damas de casa, protege a las mujeres embarazadas para que no puedan ser despedidas, indudablemente da garantías a quienes tienen ya un trabajo en una empresa estable que crece, pero castigan a los emprendedores. Al eliminarse el contrato a plazo y sustituírselo por el contrato a tiempo indefinido, aquellos que quieran emprender un pequeño negocio, pensemos en ellos, en los que tienen pequeños negocios, difícilmente van a contratar porque saben que luego del tiempo de prueba o del contrato de prueba, la persona que se quede en el negocio se queda para siempre, y si se quiere terminar la relación laboral, se deberá recurrir al despido intempestivo, que es sumamente costoso. Esta reforma piensa en los grandes negocios, en los que funcionan y que pueden pagar bien y mantener con estabilidad laboral a sus trabajadores, pero se olvida de los pequeños negocios, de los pequeños emprendedores. A ellos los castiga porque no podrán invertir y no habrá creación de empleo y trabajo sostenido en el país. Asambleísta Patiño, la idea es dar estabilidad laboral a todas las personas y eliminar precisamente aquello de una contratación que se hacía por un par de meses, 3 meses a lo sumo, para luego botarlos a la calle. Eso es el argumento desde el lado de ustedes. Bueno, en primer lugar me alegra que tanto el asambleísta Torres como todos los asambleístas de oposición, no hubo uno solo que pudiera argumentar en contra de este proyecto de ley, en contra de la justicia. ¿Por qué? Porque básicamente hay dos aspectos fundamentales: el de la estabilidad. ¿Cuánta gente ha trabajado 10, 15 o 20 años y después de trabajar 18 años lo votaron sin ninguna justificación? Arbitrariamente, abusivamente. ¿O cuánta gente todos los noviembres o diciembres sufría si me van a renovar o no el contrato? Ahora, tú puedes sacar un trabajador de tu empresa, pero tienes que justificar, tienes que haber trabajado mal, tienes que haber faltado muchas veces. Ahora, en concreto, hay estabilidad a menos que tú no trabajes bien. Y en segundo lugar, las amas de casa, que no hacen una labor, 8 labores. No solo lavan, planchan, cocinan, limpian, educan, orientan, aconsejan, forman, 8 labores. Comienzan a los 20 años trabajando las amas de casa y después de 30 años, a los 50, no tienen ni siquiera un real o 60 o 70 para sobrevivir. Las amas de casa, por primera vez en la historia, se les ha hecho justicia y Correa cumplió un compromiso que tenía, buscando obviamente la manera de que también haya aportes a las amas de casa, que por ejemplo van a aportar $2 o $9, pero van a tener una jubilación y pensiones por diferentes casos como incapacidad, etc. Creo que es justicia social para los trabajadores y para las amas de casa. En este punto, Raúl, la inquietud es la siguiente: las damas de casa que van a beneficiarse, yo estoy de acuerdo que las damas de casa puedan estar protegidas por la seguridad social, no van a recibir una prestación, la de salud. El seguro solamente cubrirá lo correspondiente a vejez, muerte, jubilación, pero no cubrirá el seguro de salud. Y lo más grave es que en este proyecto se elimina la obligación del Estado ecuatoriano de aportar con el 40% a la seguridad social. Se dice que el Estado garantizará, pero no se le obliga a que aporte por lo menos el 40%, que ahora es esencial para que pueda sostenerse la seguridad social en el país. Esto preocupa porque en definitiva la seguridad social debe convertirse en el pilar tanto para las damas de casa que van a afiliarse como para aquellos que ahora están dentro de la seguridad social y sin ese aporte del Estado ecuatoriano de por lo menos el 40%, en el futuro próximo, ciertamente que podrían ver debilitada la capacidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras haya financiamiento, y así lo asegure el director, el presidente del IES, podríamos estar tranquilos. Pero no nos olvidemos que a medida que disminuye la población juvenil y aumenta la población de edad, los seguros sociales en el mundo, y por qué no en el Ecuador, en lo futuro, se debilitan y no pueden dar todas las prestaciones que esperan sus afiliados.
Son dos preguntas muy interesantes, pero lo que hay que hacer es ver la información. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores los presupuestos del Ministerio de Salud eran entre 300 y 800 millones de dólares durante años. ¿Saben cuánto es el presupuesto del Ministerio de Salud este año? 3.500 millones de dólares. Nunca en la historia. En Guayaquil, por ejemplo, el último hospital se construyó con Velasco Ibarra en el 71. Hace 43 años no se había construido otro hospital. ¿Dónde van a ser atendidas las amas de casa? En 2 hospitales inmensos de 400 camas que le pedimos los guayaquileños al presidente y que están terminándose el próximo año. 400 camas en el Guasmo, 400 camas en el Monte Sinaí, un hospital mediano en el 25 de enero, otro en el Cisne. Entonces va a haber 4 hospitales más la remodelación del universitario. Entonces sí van a tener atención de salud, pero como corresponde en el Ministerio de Salud. Entonces, pero no solo eso, lo que usted dice, parlamentario, y la plata, durante los últimos 4 años, el promedio de aporte del gobierno al Seguro Social era 800, 900 y 1.000 millones. Este año hay 1.520 millones de dólares. Correa no solo es presidente, es economista, y por tanto se preocupa. No hizo una afiliación gratuita, demagógica. Cada quien aporta aunque sea con $2, $9, $18. Por eso el proyecto es viable. Y en esa medida me alegra mucho que se haya hecho con la seriedad que caracteriza para que las amas de casa y los trabajadores tengan un mejor seguro social, porque antes no pagaba el Estado la deuda al seguro social, y ahora no solo, como usted dice con razón, va a poner el 40%, garantiza para que si requiere el 50 o el 60% lo pague. Nunca en la historia se habían puesto 1.520 millones al seguro social para que este proyecto tenga vigencia. Asambleísta Patiño, lo que quiere decir entonces que tal como es la inquietud en este caso del asambleísta Torres, no se elimina esta obligatoriedad de que el Estado ponga en este caso el 40%. ¿Podría ser más, pero podría también ser menos, acaso? Es que la disposición establece que garantiza, significa que puede ser 40%, pero puede el Estado necesitar aportar el 45, 50, 60%. Lo que importa es que la disposición establece que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones con el Seguro Social y lo está haciendo en la práctica. Esa es la ventaja. La gente sabe que durante 30 años los gobiernos no le pagaron y estaban endeudados y le sacaban plata al Seguro Social. ¿Está de acuerdo usted con esta posición? Actualmente la obligación del Estado es de aportar por lo menos el 40%. Aquí se elimina Con la eliminación se elimina el porcentaje, lo que podría significar que si tiene problemas económicos del gobierno, diga usted la caída del precio del petróleo, no se recaudan los impuestos como tienen que recaudarse, ese porcentaje podría ser inferior al 40% y ello sí preocupa y preocupa indudablemente mucho porque con ese aporte que bordea, como dice el asambleísta Patiño, los 1.500 millones de dólares en el presupuesto del 2015, se sostiene en buena medida la seguridad social en el Ecuador. Ahora, en el caso de las amas de casa, ellas van a tener que esperar 20 años para poder beneficiarse. Una ama de casa que ahora tiene 50 años con los aportes que haga, tendrá que esperar a cumplir 70 años para poder beneficiarse con la jubilación que se aprobaría en este proyecto de ley. Hay otro tema que también es importante y que no me gustaría dejar de analizarlo en este espacio, tomando en cuenta que ya nos faltan pocos minutos, y tiene que ver con el tope de las utilidades y el reparto equitativo. No podrá exceder los 24 salarios básicos unificados. Desde el lado del oficialismo se han dicho que están abiertos al diálogo, que quizá esta cifra podría variar. ¿Usted consideraría que debería hacérselo de esta manera, tomando en cuenta también que hay ya un antecedente? En 1972 me parece que ya se propuso esta idea, pero luego se dieron cuenta de que no era lo suficientemente válida y se la desechó. ¿Podría pasar algo así ahora? Mire, en un gobierno dictatorial se hizo esa propuesta, ahora estamos dentro de un régimen democrático y no cabe que mediante una ley se limite el derecho de los trabajadores a percibir utilidades mayores que superen los $8.000 aproximadamente y que el excedente prácticamente vaya a financiar algunas de las actividades del Seguro Social. Eso en buen romance se llama confiscación. Que ganen lo que tienen que ganar según la ley, que el porcentaje sea igual para todos. Pero lo más grave en el tema de las utilidades es que se le concede al Ministerio de Relaciones Laborales poder coactivo para que cobre a aquellos empleadores
que se cree que no han pagado completas las utilidades y el ministerio entregue a su vez a los trabajadores. Se quiebra un principio básico: la coactiva debe servir para que el Estado recupere sus recursos, pero no para que cobre recursos privados. Asambleísta, poder coactivo del un lado y por el otro restricción de derechos. Bueno, como usted dice, eso está en discusión. El tema de utilidades ayer lo examinamos y lo vamos a debatir para que en el segundo debate se defina qué se hace. Pero lo que yo quiero rescatar es que en el caso de que quede un margen de esas utilidades que afectan a 18.000 personas, lo que importa es que no va a cualquier lado, va para los fondos de las amas de casa. Solo en Manabí hay 232.000 amas de casa, en Los Ríos hay 132.000, en Pichincha hay 319.000, en Guayas 492.000, o sea, está hablando de centenares de miles de amas de casa que tienen derecho a que se haga justicia con ellas. De tal manera que el tema está en discusión, pero no es fondo para cualquier cosa. Es para la gente más pobre de este país que necesita protección y necesita jubilación. Me voy con usted con conclusiones finales. Justicia social se dice desde el un lado. Bueno, justicia social para aquellos que tienen ya un empleo seguro, para aquellos que están en empresas que venden, que crecen. Pero nos hemos olvidado de los pequeños emprendedores, la dueña de la peluquería que emprende su negocio, el joven profesional que quiere abrir una oficina de arquitecto, ingeniero, abogado. Con esta legislación no va a contratar nuevo personal, porque sabe que luego del tiempo de prueba la persona se queda por tiempo indefinido y para poder terminar el contrato, si no funciona ese pequeño negocio, tendrá que despedirlo con los costos que ello implica. No es entonces un proyecto que abre las puertas para generar empleo para aquellos que ahora están en el subempleo o en el desempleo. Da garantías a aquellos que tienen trabajo en una empresa estable. Termino con usted, asambleísta Patiño. ¿Restringe entonces del derecho a acceder al empleo? Sus conclusiones finales. De ninguna manera. El que no trabaja bien, que no va a trabajar, que no cumple, tú lo puedes sacar. Lo que no puedes es votar arbitrariamente, abusivamente, como ocurre ahora, que todo el mundo sufre porque cuando le da la gana al empleador te vota sin ninguna explicación. Protege. Por primera vez en la historia, un gobierno de trabajadores protege a los trabajadores, porque antes los gobiernos siempre protegían a los de arriba. Creo que los trabajadores están celebrando que al final alguien se preocupa por ellos. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Un saludo desde Guayaquil, asambleísta Patiño, y también gracias a usted, asambleísta Torres, por habernos acompañado.